Si guardares el sábado, entonces te deleitarás en Jehová. En el primer día, Dios creó la luz. En el segundo día, Dios creó la expansión. En el tercer día, Dios creó las plantas. En el cuarto día, Dios creó las lumbreras. En el quinto día, Dios creó las aves y los peces. En el sexto día, Dios creó a los animales que viven sobre la tierra. Y en el séptimo día, Dios creó un día de guardar, un día de adoración. Y ustedes saben, a los niños les gusta que le canten feliz cumpleaños. Nosotros nos vamos a cantar ahora, pero ¿saben lo que pasa cuando uno se olvida del Creador? Se olvidan del día de reposo. Y cuando los seres humanos dejaron a un lado la Biblia, dejaron a un lado las enseñanzas de la palabra de Dios, entonces tuvieron que o crear un nuevo día de reposo la teoría de la evolución. ¿Cómo celebramos y recordamos la creación y el poder creativo de Dios? Dedicándole el día que el Señor separó. El sábado es el monumento conmemorativo de la creación de Dios. Hay memorials, monumentos para recordar el Holocausto, la guerra de Vietnam. Sí, y la gente va en peregrinación a esos lugares para acordarse de, honrar caídos, Memorial Day. Y allá van, ¿no es cierto?, Arlington Cemetery en Washington. Bueno, está bien. Pero para recordar la creación o el poder creativo de Dios, no tenemos que ir a Washington o a Jerusalén, o no tenemos que ir a Meca, o no tenemos que ir a ninguna. No. El monumento viene a nosotros. Cada 7 días viene a nosotros un tiempo santo. El séptimo día de la semana es el sábado dedicado, consagrado a Jehová tu Dios. Eso es lo que dice la Biblia, el séptimo día de la semana. Ahora, ¿podemos estar realmente seguros de cuál es el séptimo día de la semana? Bueno, hay varias maneras. Un calendario, generalmente, los calendarios terminan con el séptimo día de la semana. Bueno, de vez en cuando yo he visto algún calendario diferente. Pero pueden ir a la lista de idiomas. Fíjense, en más de 100 lenguajes en el mundo. A través de todo el mundo, la palabra para el séptimo día es sábado. Y aquí ustedes tal vez desde atrás no alcancen a ver, pero desde el chino hasta el tibetano, hasta los idiomas del África Central, en Etiopía, en Armenia, los kurdos, en Turquía, en el país llamado Georgia, ¿y qué más? En los países de la Polinesia, encontramos un montón de países en el África, en Rusia, en Grecia o en España. En España la palabra para el séptimo día de la semana se parece mucho a la palabra
que se utiliza en la Biblia, Shabbat. O fíjense, puede ser en ruso o en chino, o será zapatu, shapta, sabt, sabdat, zapaton, aspet, asepatu, sábado. ¿De dónde en más de 100 idiomas la palabra viene de la misma raíz? ¿Por qué? Es que todas tienen un mismo origen. Pero todavía hay otra forma que yo considero aún más importante. Es que Jesús, nuestro Señor, guardó un día de reposo. Y desde entonces no han habido cambios. La Biblia dice en Lucas capítulo 4, versículo 16, que el Señor Jesús vino a Nazaret donde se había criado y en el sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Jesús acostumbraba ir a la iglesia todos los sábados. Y en estos días pasados de Semana Santa, recordamos cómo Jesús murió el Viernes Santo. Era día de la preparación y estaba por comenzar el día de reposo. Jesús, nuestro Señor, murió en lo que la Biblia llama día de la preparación. Y la Biblia describe cómo las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo en una tumba. Y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el sábado conforme al mandamiento. Era viernes, pero a la puesta de sol, Jesús murió a la tarde del viernes, como ya estaba por comenzar el sábado, esperaron, no ungieron el cuerpo de Jesús, prepararon las drogas aromáticas, las especias, los perfumes, pero reposaron el sábado conforme al mandamiento. Y ahora sí, el primer día de la semana, muy de mañana, día de trabajo, fueron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y hallaron removida la piedra del sepulcro. Ahora díganme, el primer día de la semana, ¿qué día empieza a trabajar usted? El lunes, ¿no es cierto? Entonces el lunes es el primer día de la semana. ¿Qué día van los muchachos a la escuela? El lunes. Entonces el lunes es el primer día de la semana, ¿no es cierto? Espere, ¿qué día resucitó Jesús? ¿El lunes? No. Jesús resucitó domingo de resurrección. Según la Biblia, ahí está el problema, Una cosa es seguir lo que la gente hace o lo que la gente dice, y otra cosa es hacer lo que Dios manda o lo que Dios dice en la Biblia. Y la Biblia dice que el primer día de la semana, ¿cuál es? Domingo. Cuando Jesús resucitó, el primer día de la semana es domingo. Jesús no pudo quedar en la tumba. Jesús salió porque Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El tiempo no me da para expandir, pero recordemos, hay 3 días en secuencia. En el orden de eventos, Jesús murió en lo que hoy llamamos viernes. La Biblia lo llama día de preparación. El Señor permaneció el 7º día de la semana, que la Biblia llama día de reposo. Nosotros hoy lo llamamos sábado, en hebreo es Sabbath. Y entonces la Biblia dice que Jesús resucitó el primer día de la semana, que hoy nosotros lo llamamos domingo. La iglesia primitiva, la iglesia del Nuevo Testamento, guardó el sábado. Los discípulos amaban a Jesús y le obedecían. Y encontramos más de 80 sábados guardados en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron, capítulo 13. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Fueron a una sinagoga de los judíos.
Pero fíjense qué cosa curiosa, dice que cuando salían de la sinagoga de los judíos que guardaban el sábado, los gentiles, los que no eran judíos, los griegos, les rogaron que el sábado siguiente les hablasen de estas cosas. Capítulo 13, versículo 42, pero miren lo que dice en el versículo 44. El siguiente sábado o día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Y esta no era una reunión de judíos, era una reunión cristiana convocada por los santos apóstoles. Claro, el apóstol Pablo iba a la sinagoga todos los sábados, discutía con los judíos y